de esta gran mujer que es Isabel la Católica. Una amiga mía, que es notaria en Barcelona, cuando le dije que venía a este congreso, me dijo, ¡ay, Isabel la Católica! ¡Buah! Yo pienso que es que después de la Virgen María no hay otra persona en toda la historia de la humanidad de la talla de Isabel la Católica. Luego, a mí la comparación me resultó tan chocante, le di por una cara así un poco sorprendente, y me dice, bueno, desde luego, a mí no me cabe ninguna duda que está entre las 5 mujeres más grandes de la historia. Y yo creo que eso es así, ¿no? Es así, sin ninguna duda, y esto hace que sea más sangrante todavía la injusticia histórica de que en la conciencia colectiva, y no solamente en la conciencia general de la humanidad, sino de los propios españoles que nos hemos beneficiado tanto de su grandeza, a través de tanto tiempo, de tantos siglos, pues ella no ocupe el lugar que merecería pues su historia y su talla humana, cristiana y en todas las dimensiones. Afortunadamente, saben que después de que hace unos 50 años ahora se inició su proceso de beatificación, después en el año 91 se paralizó, pues seguramente parece que fue con motivo del contexto del quinto centenario, 1992, también era el centenario de la expulsión de los judíos de España, y entonces en aquel momento pues pareció oportuno que se paralizara la causa, pero gracias a Dios el Papa Francisco el año 2020, el año pasado, pues pidió a los obispos de España que relanzaran incluso también el proceso de beatificación para que ocupara realmente este lugar que le corresponde en la historia. Y de hecho pues ahora hay bastantes iniciativas en distintos lugares de España, ¿no? Entre las cuales a mí me gustaría destacar la de la web enraizados.org, que se está dedicando a promocionar que en todas las ciudades de España haya misas el día 26 de noviembre, que es el aniversario de su muerte, para que de esta forma en todas partes se pida a Dios la pronta glorificación de Isabel la Católica. Yo querría brevemente, a la hora de iniciar esta jornada, subrayar su talla en tres dimensiones, ¿no? En primer lugar, su talla humana, que fue verdaderamente extraordinaria. Después, su talla cristiana, que es la que daba el fruto de esa talla humana tan grandísima, ¿no? Y a su vez también su talla cristiana, que era fruto de su santidad personal, de su unión a Dios, porque nosotros los cristianos sabemos que lo que es natural a nosotros, lo que está en la naturaleza humana, sorprendentemente y contradictoriamente, paradójicamente, se realiza a través de la trascendencia, a través de la superación de la naturaleza, y por medio de la unión de la persona con Dios se realiza también su humanidad de la manera más total, ¿no? Entre las dimensiones de su talla humana que a mí me gustaría así señalar y que después tendremos ocasión de escuchar pues más particularmente, pues a mí me ha admirado siempre de Isabel la fuerza de su carácter, ¿no? Como era una mujer luchadora, ¿no? En las condiciones tan adversas en las que vivió de joven, en las que accedió al trono, después las muchísimas también adversidades que tuvo a lo largo de su vida, y con qué carácter luchó en todas ellas, y además en tantísimas, en casi todas las ocasiones, además venció, ¿no? Como se casó además también con el hombre que ella quiso, cómo fue una mujer de paz y de diplomacia, ¿no? que creo que es de justicia también en esta jornada señalarlo, ¿no? Y cómo se movió y cómo negoció y cómo se relacionó para conseguir a través de la negociación los objetivos que se había propuesto, cómo promocionó la educación y la cultura en España, fue la gran introductora de las imprentas en España, por ejemplo, fundó más de casi una veintena de centros de estudios y de escuelas, promocionó muchísimo la Universidad de Salamanca, fundó la que sería luego la Universidad de Santo Domingo, la primera universidad de América, cómo desarrolló las artes también, ¿no? Hasta el punto de que conocemos y después tendremos ocasión de contemplar en la Capilla Real pues, un arte que lleva su nombre, ¿no? El estilo isabelino, y también como era una mujer de empresa y que hay tres empresas enormes que ella llevó a cabo que no son comparables con seguramente ninguna de las que haya podido realizar otra mujer a lo largo de la historia, de las cuales la más indiscutible sin duda es la del descubrimiento y el inicio de la conquista de América, que además hizo pues con unos valores humanos y cristianos que no tienen parangón tampoco en la historia de la humanidad.
Antes de eso también había sido la promotora de la conquista de las Islas Canarias y más o menos en el mismo tiempo de esto la conquista de Granada y la unidad de España. Todo esto, decía, era fruto de su talla cristiana, entre las cuales a mí me gustaría destacar, ¿no?, de sus virtudes, sobre todo como era una mujer de conciencia, ¿no?, como una mujer que tenía siempre presente el derecho, que era lo justo, que era lo que había que hacer. Era una luchadora incansable por la paz en su vida, en todo momento intentó siempre conseguir la paz, lograr la paz. Fue una mujer de perdón también, perdonó a todos sus enemigos y de esa manera iba logrando cada vez más y más adhesiones. Como fue una mujer adelantadísima a su tiempo en la preocupación por la promoción de la dignidad humana, que destaca sobre todo pues, en cómo luchó en contra de lo que entonces era común en el derecho, ¿no?, que era el derecho del vencedor a someter a esclavitud al vencido, ¿no?, y cómo ordenó la liberación de los indios americanos que había traído Colón, por ejemplo. Y bueno, podríamos hacer una lista de sus virtudes cristianas interminables. Pero como esto no me corresponde a mí, pues con lo que quiero terminar es también con subrayar que estas virtudes cristianas eran fruto precisamente de su relación con Dios, ¿no?, de esta santidad que ahora ha pedido el Papa Francisco que se vuelva a promover en el proceso canónico, de tal manera que pueda ser, si tal vez la voluntad de Dios, pues proclamada como tal dentro de la Iglesia y para todo el mundo. Yo creo que todos hemos oído hablar, y los que hayáis visto la serie de Isabel, creo que recoge bastante bien cómo su vida de oración era central, ¿no?, la oración en su vida, la piedad, cómo la humildad también fue otra de las virtudes que la adornaron siempre, el pudor. A mí me llama muchísimo la atención ese encuentro que tiene con Fray Hernando de Talavera, que le dice él a ella que en la confesión ella era una pecadora como otro cualquiera, y que él estaba ahí en representación de Dios, y ella, pues al contrario, no solamente lo aceptó con sencillez, sino que dándose cuenta que era lo que tenía que ser, es cuando decidió entonces de verdad cogerle como confesor a Fray Hernando. Cómo fue una promotora de la devoción a la Eucaristía, por el amor que tenía el Señor en la Eucaristía, hasta el punto que daba orden a los obispos de que cuidaran que esto fuera algo que fuera central en la vida del pueblo cristiano en España. Su devoción también a la Inmaculada Concepción, ¿no?, y su relación con Santa Beatriz de Silva, y por supuesto el celo evangelizador, que es lo que a ella le movía a todas estas grandes empresas que hemos hablado. La reina Isabel no es, desde luego, tampoco una flor en el desierto, estaba rodeada de otras grandísimas personas, ¿no?, de las cuales, pues, yo creo que además de Fray Hernando podemos destacar sobre todo al cardenal Cisneros, a Beatriz Galindo, la latina, a Cristóbal Colón también, que da testimonio de su vida, decía su vida fue siempre cristiana y santa. Y a pesar de esto, pues en España y en el mundo, como siempre, la leyenda negra pues ha ido a atacar un poco pues el corazón de la persona, ¿no?, pues acusándola pues de dos cosas muy propias de su época y por lo tanto muy extemporáneas, como son, que es la cosa de antisemitismo, ¿no?, por el tema de la expulsión de los judíos, y de haber sido la promotora de la Inquisición. En esto, como en todo, pues hay una gran incomprensión de la mentalidad de su tiempo, de lo que era entonces la mentalidad jurídica en la que se vivía, de lo que se consideraba que era recto, y dentro de eso ella en cualquier caso pues también dio pruebas muy claras, por ejemplo, pues de antisemita nada. Ella tenía judíos en la corte, la decisión de expulsarlos fue una decisión política muy mediada por el rey don Fernando también, ¿no?, y de hecho cuando el gran rabino de Castilla y su esposa se convirtieron al cristianismo, al catolicismo, ella y su marido fueron los padrinos de bautismo de estos. Creo que con eso también pues queda bastante desmentido, y después también el hecho de que ella efectivamente fue la promotora de la Inquisición en España, pero que retuvo más de 2 años las bulas del Papa para durante ese tiempo catequizar y enseñar al pueblo cristiano lo que se esperaba que tenía que ser, pues también nos da una prueba muy clara de su carácter. Así que con esta introducción, pues yo declaro abierto en este momento este congreso de Isabel la Católica, que va a transcurrir a lo largo de todo un año, ¿no?, con diferentes sesiones en distintas ciudades de España y de América. Y como tenemos estos congresos y estas sesiones, pues también el movimiento Croce Reale y la Academia de la Diplomacia pues nos invitan a que vivamos todos este año como un año isabelino, para el cual además pues nos ha mandado sus saludos los presidentes de honor de la Academia de Diplomacia, Maximiliano Habsburgo Lorena,
el presidente honorario de Croce Reale, Maximiliano de Habsburgo-Lorena, que ha mandado el siguiente mensaje que les quiero leer, que dice: hoy, en este día anterior a la fiesta de la Inmaculada Concepción, celebramos a una reina, Isabel I de Castilla, que ha sido una figura indispensable en la historia de la península ibérica, de toda Europa y de las Américas. Más de 500 años después de su muerte y 4 décadas después de su consideración como sierva de Dios, será fascinante pensar más en esta primera reina católica que está esperando su pronto reconocimiento como beata. Como presidente honorario de Croce Reale, deseo a los participantes del Congreso un día muy interesante y conmemorativo, con un cordial saludo y mis mejores augurios y de mi familia por la inminente fiesta de la Santa Navidad. Les saluda Maximiliano Habsburgo-Lorena. También han mandado sus saludos los otros dos presidentes honorarios, Su Alteza Real la Princesa María Isabel de Saboya-Génova y Su Alteza Imperial y Real Don Carlos Felipe de Habsburgo, México. Y también, por otra parte, desde la Casa Real, pues nos han mandado también un saludo del jefe del Gabinete de Planificación y Coordinación, diciendo: Sus Majestades me han encargado que en su nombre les envío un cordial saludo y un deseo que hago extensivo a todos los participantes en el Congreso, junto con el deseo de que el mismo constituya un éxito. Firmado Emilio Tomé de la Vega, jefe del Gabinete de Planificación y Coordinación de la Casa de Su Majestad el Rey. Así pues, dicho esto, ahora tengo el gusto de cederle la palabra al señor Fabrizio Nocera Giampaolo, que es el presidente federal del Movimiento Internacional de Cultura Croce Reale, renovamiento de la tradición, caballero de la Orden de Malta, ¿no? Si no me equivoco. Enhorabuena, Fabrizio. Y pues con esto pues te doy la palabra. Gracias. Gracias, Fernando. Buenos días, señoras y señores, autoridades presentes, Guardia Civil, instituciones implicadas, participantes extranjeros y la muy preciosa ciudad de Granada toda, que yo amo muchísimo. Buenos días a España también, una tierra magnífica y que tiene una madre que fue grande, Isabel de Castilla, que hoy vamos a celebrar. Madre de España, madre de Europa, de las Américas, y para mí un gran honor y placer poder abrir este primer congreso que también va a inaugurar el año isabelino, que hemos proclamado como organización. Por todo el año nuevo, el 2022, a partir de hoy, vamos a recordarla, hablando de su vida, de su historia, de su testamento, de su fe y de la gran herencia que ha dejado por todo el mundo, utilizando nuestras estructuras de la Federación de Croce Reale. Somos una organización de cultura presente y activa en Europa, en Américas también, norte y sur, en África y Rusia. Tenemos 43 delegaciones activas y hoy nuestro movimiento de cultura nació en Roma en el año 2005 para reaccionar a la pérdida de nuestras raíces históricas, la pérdida de la identidad cultural de nuestros países, por culpa también de procesos internacionales, de homologación cultural, globalista, del pensamiento único y también como respuesta a la crisis de valores y principios que son partes fundamentales de nuestra sociedad y desde nuestra comunidad. También reaccionamos operando para preservar y difundir los valores culturales y éticos cristianos que son a la base de nuestra cultura europea, la recuperación de la identidad y de los valores éticos y de nuestras tradiciones, consciente de las raíces comunes que comparte toda Europa. Una Europa de las culturas y de los pueblos, como deseaba el Beato Carlos I de Habsburgo, último emperador de la Casa de Austria, que vamos también a recordar. Por la misma razón, la exigencia de renovar y actualizar nuestras figuras históricas, porque gracias a ellos hoy somos partes de un pueblo, de un país que ha conducido e influenciado la historia de toda la Europa, de todos los países de Europa, de ayer y de hoy, directamente e indirectamente, y también de la Unión Europea como institución. Por eso creo con mucha convicción que Isabel no solo es madre de España como primera reina de Castilla y Aragón,
también madre de Europa, de toda la Europa. Por eso tenemos que tener mucha firmeza en nuestro pasado histórico y la origen de España y de nuestros países. La historia ha donado y dejado a nosotros una maleta de cultura importante, no solo porque nos permite de tener hoy un presente como pueblo, y de tener una identidad cultural que fue maestra de muchas poblaciones más jóvenes, pero también porque nos permite de utilizar nuestra cultura como base de instrumentos para escribir nuestro futuro, juntos, en paz, en convivencia, y creciendo con la fiereza de ser partes de nuestro mundo, en el solco de nuestras tradiciones. Podemos decir que somos todos hijos herederos de Isabel, de sus pensamientos y de su decisión política, de fe, de su temperamento como mujer. Somos hijos de nuestra cultura histórica. También el Papa Juan Pablo II decía: un pueblo sin memoria histórica e identidad no tiene futuro y ya es destinado a desaparecer. Yo quiero compartir este pensamiento del Papa, del Pontífice. Como italiano no puedo olvidar que fue también reina consorte de Nápoles, de Sicilia, de Cerdeña, del sur de Italia. Fue importante su influencia en Roma, con el papato y también en Inglaterra. La hija de Isabel fue mujer del rey de Inglaterra, de Arturo antes y después de Enrico. De Flandes, lo mismo, Juana, que se recuerda como loca, se casó con Felipe I de España. De Francia también, sí, con muchas cuestiones políticas, y de otras partes. Su título de Majestad Católica, concedido por el Papa, no fue concedido a ninguna en la historia. Ella fue la primera. Isabel en vida actuó el deseo de crear una Europa aliada en nombre de la fe. La imagen de Isabel fue también y muchas veces atacada y acusada por muchísimas cuestiones. En el último siglo, la leyenda negra, que ha dicho también el padre Fernando, ha creado muchas dudas sobre su persona, aplicando convicciones y decisiones políticas de hoy a su persona y a su reinado. Repito, sin contextualizar. No se puede adjudicar a una persona hoy, con la ley y la mente de hoy, una persona que ha vivido 500 años pasados. Es como si vamos a adjudicar con la cabeza de hoy decisiones que casi 1000 años pasados, con una sociedad totalmente diferente, han vivido. Es absurdo. Así como será incomprensible a los posteriores de lo que es nuestra vida o manera de vivir de hoy. No se puede pensar que mañana, en futuro, van a tener nuestros posteriores, nuestros futuros descendientes, van a tener la misma mentalidad de hoy. Al contrario, Isabel fue, yo creo, una mujer moderna por su tiempo, que miraba adelante, pensando en el futuro, en los equilibrios europeos, y haciendo por eso una política matrimonial para consolidar la paz en Europa, pidiendo la dignidad de los pueblos y el diálogo, y aplicando una humanidad cristiana en la vida real. Lo que construyó y que ha dejado a su nieto Carlos fue la base de un imperio grande, donde nunca se ponía el sol. Quiero y tengo que dar las gracias a los ponentes, a Padre Fernando, a Santiago Verde de Antelo, a Carlos Ignacio Parega González, un precioso amigo, a la doctora María Bueno, a la Academia de la Diplomacia, a la Academia de San Pedro, que patrocina, a la Universidad de Granada, que es donde somos en este momento, y a la Comisión Isabel la Católica. Quiero dar las gracias a saludar también el Imperial Hispánico Orden de Carlos V, aquí representado. Saludos también a la representante de nuestra delegación en México, la doctora Isabel Génez, y Juan Manuel Martín García, escultor, restaurador, con su estupenda estatua, que podemos mirar todos.
En conclusión, quiero saludar idealmente a ella, la real protagonista de este congreso, Isabel, que creo hoy ha cumplido un pequeño milagro. Estamos reunidos aquí, juntos, por ella, en este lugar, en esta magnífica ciudad que ella amaba también, para recordarla y celebrarla, esperando pronto de encontrarla en el lugar que merece, entre los beatos de Cristo. En fin, pido disculpas a todos si he dicho palabras raras y he hablado mal vuestro idioma. Espero que más o menos mi devoción y estima sobre la reina Isabel sea transmitida. También, si no se ha comprendido todo, lo siento mucho y espero que pido disculpas por eso. Muchas gracias y buen primer congreso a todos. Has hablado fenomenal, Fabi. Pues muchísimas gracias, Padre Fernando. Bienvenidos a todos a la inauguración del primer congreso, que aunque por las medidas COVID no lo hemos promocionado mucho internamente en Granada, lo bueno de las redes sociales es que se podrá ver, el mundo entero podrá ver la inauguración de este primer congreso que estamos celebrando aquí hoy. Cuando Fabrizio nos llama desde Italia, proponiendo la celebración del primer congreso, a mí lo que más me llama la atención, y es lo que sin lugar a dudas nos decide apoyar y organizarlo conjuntamente, es que me llama desde Italia. Es que es un italiano de Turín el que me llama para promover un año isabelino. Yo eso es lo que más valor le doy a la primera llamada. Algo está pasando, no sé exactamente el qué, pero algo está pasando. Es decir, recibo una llamada de Turín, de Fabrizio, para hacer el año isabelino. Recientemente he estado con un argentino cuyos abuelos son los 4 italianos, Marcelo Buño, que ha escrito un libro, a lo mejor algunos lo conocen, que se llama Madre Patria. Si no lo conocen, cómpreselo urgentemente, en donde desmonta toda la falacia de la ley italiana de una manera clara y sencilla, ¿no? Viene de Italia, en este caso viene de Argentina, y además de abuelos italianos, nada que ver con españoles, ¿no? Entonces, para mí ese es el primer punto que me dice. Aquí, por supuesto, que hay que unirse a la iniciativa de Croce Reale. Yo, en mi caso, además, soy un pequeño, no sé cómo se puede decir, isabelino, puede ser, porque en el año 96, una pequeña editorial que tenía, publiqué una revista que estuvo saliendo, la estuvimos editando casi 10 años, y era una revista exclusivamente sobre Isabel la Católica. Salía cada 2 meses, publicábamos una revista, el nombre que le dimos a la revista era Isabel, tal cual, y fue muy interesante porque, aparte de escribir sobre la historia de Isabel la Católica, libros publicados sobre Isabel la Católica, teníamos un apartado de favores recibidos por la intercesión de Isabel la Católica. Y entonces, pues todos los meses nos llegaban cartas, principalmente de Estados Unidos, porque había una orden religiosa que trabajaba también mucho este asunto. Teníamos 2.000 suscripciones de Chicago, por ejemplo, 2.000 de Chicago, una cosa. Y bueno, pues nos llegaban cartas de milagros recibidos a través de la intercesión de Isabel la Católica, ¿no? Desde cositas más tontas del día a día, como ya milagros de curaciones, etc. Y bueno, pues ahí se iban publicando, ¿no? Entonces, llegamos a publicar 60, 70 números de la revista, que se dice pronto, en papel. Y bueno, eso era muy interesante, los milagros que se recibían, la gente que consideraba que había pedido a la reina Isabel la Católica, a la sierva de Dios, su intercesión y que la había recibido, ¿no? Entonces sí, efectivamente tengo
tengo bastante que contar con respecto a mi experiencia en la Universidad Católica. Antes de venir para acá he estado viendo la librería y tenía como 50 o 60 volúmenes, pero me ha hecho gracia que de los 60 volúmenes sobre Isabel la Católica, efectivamente, creo que había 2 sobre Fernando Católico, 2 sobre los Reyes Católicos, 56 sobre Isabel la Católica, ¿no? Que demuestra un poco, pues sí, la realidad, ¿no? La realidad de lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que ella posiblemente hace más de 500 años nunca pensó que tal día como hoy, pues hay gente que hemos venido de México, de Italia, de Sevilla, acaba de llegar Juan Carlos Naveguales, el presidente de la Universidad de San Pablo, para toda Andalucía, de Madrid, y bueno, pues estamos aquí. Yo creo que en el fondo estamos aquí no solo por rendir homenaje, sino por algo que yo creo que antes o después la Iglesia dirá que sí, porque además hay cosas que se están produciendo, investigaciones que se están llevando a cabo muy importantes para el asunto de la definitiva beatificación, ¿no? Además me acuerdo con las revistas y claro, siempre se lee cosas, bueno, familia. Pues es que el mejor ejemplo de familia es Isabel la Católica, que tenían sus hijos, no sé qué, su marido, tal. Política, pues qué político, políticos, hay ejemplos políticas, señoras políticas o políticos, o como se dice, polítiques, como se dice, bueno, pero si ya estaba Isabel la Católica. Siempre hay un ejemplo en cualquier circunstancia donde ella podía servir. Por lo tanto, simplemente la Academia de la Diplomacia apoya, por supuesto que sí, preferentemente todo lo que sea la ayuda que se pueda echar a promover la imagen de Isabel la Católica. Vamos a colaborar durante todo el año, estamos también preparando ya en Madrid uno de los eventos muy importantes, y dar las gracias a todos los que estáis colaborando en el día de hoy, por supuesto al padre Fernando, que aunque él no lo dice, a mí me gusta siempre decirlo, que es diplomático de carrera, y bueno, pues dar las gracias también que haya venido para estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Y no solamente es un placer santiago, sino como Fabricio nos encarga de repetirnos constantemente, estamos por ella. Así que es lo menos que podemos hacer es venir a estar aquí apoyándolo. Bueno, pues ahora a continuación, y vamos cumpliendo el tiempo muy bien, me parece, pues vamos a tener el gusto de escuchar las 2 ponencias inaugurales, digamos, del Congreso, que hoy pues, tenemos el gusto de presentar. La primera, que corre a cargo de don Carlos Ignacio Pareja González, que es escritor y novelista, es además médico, bueno, máster en finanzas, en contabilidad general, en análisis financiero. Bueno, además es hijo de esta ciudad de Granada también, ¿no? Que es lo bonito también de empezar en esta ciudad donde la reina puso su corazón y en último instante también descansan sus restos, y que sean los hijos de esta alma mater de la Universidad de Granada los que hoy nos presenten la figura de la reina Isabel. Después también pues presentaré a doña María Bueno Martínez, que también es doctora de esta universidad, también hoy la presentaré más detalladamente. En fin, don Carlos, tú eres el autor del libro también Hay Isabel, ¿no? Estás ultimando creo que una trilogía sobre la reina y bueno, pues a partir de ahora pues el suelo es tuyo, como se dice, y somos todos tuyos para escuchar lo que nos vienes a contar sobre Isabel. Muchas gracias, Fernando. Excelentísimos señores, reverencia, señores académicos, profesores, doctores, amigas y amigos. Vivimos tiempos complejos y convulsos. Una crisis económica impostada azotó el mundo desarrollado desde 2008 y cambió muchos de nuestros modelos sociales de bienestar, ensanchando las diferencias entre los más afortunados y los menos favorecidos. Y cuando tocaba estrechar las brechas entre unos y otros, llegó una pandemia
por cierto, de un virus bien conocido hace más de 2 décadas por los científicos, que está terminando de derribar nuestros modelos de convivencia definitivamente. Gobernantes inteligentes, bien formados y sensibles, y con convicciones firmes, sean estas las que sean, deberían ser capaces de diseñar un nuevo camino hacia el desarrollo, el bienestar social, sin menosprecio de la libertad, la justicia social y ética, y nuestras tradiciones, memoria histórica fiel e idiosincrasia. En el siglo XV hubo en tierras de Castilla una gobernante irrepetible y con una inteligencia política que permitió a la península ibérica salir con ventaja de la Edad Media y situar a sus herederos en el trance de afrontar la Edad Moderna y el Renacimiento, por supuesto, con herramientas que les situaban en la cabeza del mundo civilizado de entonces. Su hija Juana y su nieto Carlos hicieron el resto para convertir un pequeño reino, Castilla, en el sur de Europa, en un imperio transcontinental. En estos días conmemoramos el 517 aniversario de la muerte de esa mujer, Isabel de Trastámara, inteligente como pocos y una intelectual fuera de su tiempo, además de una reina que nos dejó una corta pero gloriosa generación de reyes de gran formación académica, humanista y multidisciplinar, y por fin una mujer que supeditó en gran medida todas sus virtudes de gobernante, que no eran pocas, a su fe inquebrantable y a un cristianismo de cuya lealtad incondicional algunos, empezando quizá por su señor don Fernando de Aragón, abusaron para actuar en contra de los ideales mismos de su reino y en favor de intereses espurios en algunos casos, condenando de paso a su hija, la reina Juana de Castilla, otra mujer irrepetible, a un reinado en el silencio del cautiverio ilegítimo e inmerecido, y del que no supo ni pudo liberarla su propio hijo, el emperador del Sacro Imperio, a pesar de no dejar ni un día de reconocerla como su legítima reina y señora, relegando a su propia esposa, doña Isabel de Portugal, solo al papel de emperatriz. Y lo de solo lo dijo con toda la intención. Isabel, infanta por nacimiento, princesa de Asturias y reina de Castilla, Aragón y de Granada más tarde, es un ejemplo de los pocos que hay en la historia de la humanidad en los que alguien, una mujer además, planifica, programa y ejecuta un plan político y de gobierno mirando hacia el horizonte y pasando por encima de quienes en su entorno aparentaban controlarla sin hacerlo. Croce Reale, con la colaboración inestimable de la Academia de la Diplomacia, ha pretendido convertir este año en ocasión para el recuerdo, la celebración y homenaje a una mujer que desde que un 22 de abril de 1451 y en una época que supuso un eslabón, como decía, entre la Edad Media y la moderna, naciera aparentemente frágil como fruto de la unión de un rey de Castilla, su padre, don Juan II, y como curiosa coincidencia, para mí escrito sobre Carlos V, de su reina, doña Isabel de Portugal, homónima, compatriota y ascendiente de la que más tarde, y con el mismo nombre, sería la emperatriz de su nieto don Carlos de Habsburgo. Nació la infanta Isabel en Madrigal de las Altas Torres, una ciudad de importancia entonces y cercana a ella. Superada en ocasiones a golpe de capricho de su madre y presa de las intrigas de su hermano Enrique IV el Impotente, Isabel se volvió una joven seria y cautelosa, pero decidida también a imponer su voluntad.
Isabel y su hermano pequeño Alfonso residieron con su madre en Arévalo y fueron testigos de sus accesos de locura. Nada parecía indicar que la infanta nacida en Madrigal el 22 de abril del 51 acabaría por convertirse en reina y en icono de una época, como hoy constatamos. Por entonces, Isabel de Portugal, su madre, ya había dado ocasionales muestras de, en este caso sí, no como en el de Juan, una real inestabilidad mental. Y la muerte de su esposo, Juan II, no hizo otra cosa que agravar su estado. Sumida en una profunda depresión, se retiró a sus posesiones de Arévalo en compañía de sus 2 hijos pequeños y de unos pocos cortesanos. Allí pasó sus primeros años la futura reina católica, lejos de la corte, entre estrecheces económicas y en compañía de una madre enajenada. También fue un noble quien se encargó de la educación de los jóvenes príncipes. La demencia de la reina la incapacitaba para llevar las riendas de la educación de sus hijos. De ahí que se encomendara su formación a un joven cortesano, Jorge Chacón, esposo de Clara Álvarez de Albarnay, camarera mayor de la reina, de la que bien puede decirse que hizo las veces de padre y madre de ambos jóvenes. Y a 2 religiosos, el dominico Fray Lope de Barrientos, y el prior del monasterio de Guadalupe, Fray Gonzalo de Illescas. La formación moral de la infanta corrió a cargo del fraile agustino Martín Alonso de Córdoba, quien escribió para ella El jardín de nobles doncellas, un tratado de carácter pedagógico que, pese a que se realizó en 1469, resulta clave para comprender el espíritu que animó la educación de la joven Isabel. En él se insiste en que, y aquí apelo a la contextualización de la época, repito, en él se insiste en que la mujer, de su natural, ruidosa y parlanchina, y evidente, debería ser vergonzosa, humilde y obsequiosa, y evidentemente piadosa. En cambio, no habla de la necesidad de recibir formación intelectual alguna. Cabe creer, pues, que en su primera juventud la infanta se limitara a aprender a leer, a escribir y, sobre todo, a adiestrarse en materias que la capacitaban para la vida social, como la danza, la música, la retórica, las artes de la miniatura y las labores de aguja. Esta última afición la había heredado de Isabel de su madre. La infanta aprendió igualmente, su madre entretenía sus horas de enajenación con esas labores de aguja. La infanta también aprendió a montar a caballo y a cazar, y se sabe que, como su padre, Juan II, le gustaban las canciones populares, el baile y las novelas de caballería. Alonso Flórez, en su crónica incompleta de los Reyes Católicos, describe a Isabel como una adolescente que no carecía de atractivos. Se refería a sus ojos garzos y a las pestañas largas, a sus dientes menudos y blancos. Destacaba ya por su seriedad. Pocas y raras veces era vista reír, como la juvenil edad lo tiene por costumbre. Con solo 13 años se traslada a la corte de quien sucedió a su padre, su hermano el rey Enrique IV de Castilla, quien era, además de su hermano mayor, ella pensaba su protector y favorito. Y ya desde tan tierna edad, Isabel se debió mostrar con el carácter que la situaría en el lugar preferente que hoy ocupa en la historia. Porque, estimados amigos, Isabel, desde su nacimiento, tuvo que luchar siempre contra corriente. Fue reina de Castilla a pesar de ser mujer en tiempo de hombres.
y a pesar de la ambición de su hermano Alfonso y de la hija de su hermano mayor Enrique, la princesa Juana, a quien desde el saber popular fue llamada la Beltraneja, por ser de convicción general que era hija, no de Enrique IV, sino de su favorito Beltrán de la Cueva. Aunque también es curioso que finalmente lo tuviera que ser, por encima de su muy querido Enrique IV, que tras ser derrocado y en plena guerra civil, decidió, después de haberla nombrado princesa de Asturias, deponerla y apoyar a la que según todos no era su hija, a la princesa Juana. Y ella, Isabel, lo aceptó todo y a todos se enfrentó en silencio y sin cejar en su lealtad a su hermano Enrique, que tras la muerte de Alfonso decidió Isabel no aceptar ser reina, habiendo sido aclamada, mientras Enrique estuviera vivo, y no renunciara en su favor. Un acto de generosidad de la que antes nos han hablado. Tras 3 años de pugnas familiares, internas y nobleza descontenta, en 1470 muere sospechosamente su hermano Alfonso, su hermano pequeño Alfonso. Y volvemos al principio, solo que con una Isabel mucho más madura y más sabia, con apenas 19 años. Y un Enrique, su hermano, más timorato, sin ganas de volver a reinar, nombró a su hermana princesa de Asturias en los toros de Guisando, en 1468, con lo que reconocía la falta de consanguinidad, finalmente, de Juana la Beltraneja. La muerte del infante Alfonso, en 1468, repito, hizo que se la presumiera firme candidata al trono, pero ella no cambió sustancialmente las directrices de la educación. Ello no cambió las directrices de la educación de Isabel. Rodeada de cortesanos más interesados en medrar que en hacer de la futura soberana una mujer capacitada intelectualmente, fue la propia reina quien, años después, advirtiendo sus carencias, buscó rodearse de los mejores maestros. Así lo afirma el humanista Lucio Marineo Sículo, quien en 1492 escribió: hablaba el lenguaje castellano elegantemente y con mucha gravedad. Aunque no sabía la lengua latina, holgaba en gran manera de oír oraciones y sermones latinos porque le parecía cosa muy excelente el habla latina bien pronunciada. Finalmente, una guerra civil, en la que inicialmente nuestra protagonista de hoy contaba con muy pocos partidarios, debió decidir quién lideraría la modernización de Castilla y el intento de unificación por matrimonios o guerras de la península ibérica. Entre tanto, el 19 de octubre de 1469, Isabel de Castilla había contraído matrimonio mediante bula supuestamente ya firmada de Sixto IV, bien trabajada por el siempre maltratado por la historia cardenal Rodrigo Borgia, que sin embargo no se había firmado hasta 1472. Es decir, estuvieron años casados los dos primos sin la bendición del Vaticano. Y eso para una mujer de las características morales y de la autoexigencia de Isabel de Trastámara marcó gravemente su carácter. Fueron unos responsables, a pesar de ello, que resultaban inteligentes por ambas partes, entre dos ambiciosos príncipes. Con don Fernando de Aragón, hijo de Juan II de Aragón, aún a pesar de la suposición de Fernando, que al ser hombre, él reinaría como dictaban los suelos aragoneses, al contrario de los castellanos, que equivocado estaba, que poco conocía a la mujer con la que se acababa de casar. Lástima que este enlace molestara a Enrique IV y revocara su nombramiento de Isabel como princesa de Asturias
en favor otra vez de la que en ese momento ya se sabía que no era su legítima hija, doña Juana la Beltrán. Con todo y con eso, al morir Alfonso, muchas ciudades castellanas proclaman a Isabel reina, pero aún así contaba con muy pocos partidarios y se abre un periodo de guerra civil sin batallas en las que cada una de las candidatas al trono se dedicó a reunir apoyos nobles y plebeyos de las ciudades castellanas. Juana en Portugal, Isabel en Castilla y Aragón, mientras hasta que en 1474 Juana la Beltraneja accede a negociar con Isabel. Pero una vez más, la muerte, vieja conocida y aliada de Isabel de Castilla, se hace protagonista llevándose consigo al bueno y pusilánime de Enrique IV, su hermano mayor. Y asómbrense, amigas y amigos, murió ab intestato. Es decir, lo dejó todo por hacer, sin testamento, en los umbrales de una guerra civil encubierta y que ya no tendría fin. Podría parecer inusual el que un monarca no hiciera testamento en días como los que hoy vivimos, pero en aquellas estribaciones finales de la Edad Media era muy habitual, y además de hablarnos de lo inesperado de su muerte, nos habla de su religiosidad. De hecho, era un tiempo en el que los propios eclesiásticos incluso tenían prohibido recibir o legar en testamento bienes que no fueran a su Santa Madre, la Iglesia. Doña Isabel, en un nuevo gesto de inteligencia y a pesar de su juventud, se autoproclama reina de Castilla el 13 de diciembre de 1474, mientras su marido, ya 4 años, en base a su descendencia directa de Juan I de Castilla y en base al fuero de aragonés, según el cual las mujeres quedaban excluidas de la corona, Fernando le reclama a su mujer su derecho, lo que puestos en 1475 situaba a doña Isabel en una posición imposible y en puertas de iniciarse los enfrentamientos contra sus enemigos, los partidarios de Juan. Isabel y Fernando se encierran en sus aposentos de Segovia y resuelven la cuestión que les enfrentaba. Y si me permiten mi opinión, Isabel resuelve con inteligencia la cuestión que les enfrentaba, comprometiéndose a gobernar los ambos reinos de manera compartida, y lo signan y acuerdan en la conocida como Concordia de Segovia. Libres ya las manos, parten ambos reyes, impectore de Castilla y Aragón, sin serlo aún de tierra alguna, y obtienen la victoria de Toro en 1476 y por fin en Albuera en 1479. Doña Juana, la Beltraneja para siempre ya, se rinde, firmando el Tratado de Alcasovas en 1479, y se retira a Portugal a un convento en donde siguió exigiendo ser tratada como reina de Castilla hasta su muerte. Es curioso. El final de la guerra civil coincide con la muerte de Juan II de Aragón, es decir, el padre de Fernando, y que convertía al marido de Isabel, y en virtud de sus acuerdos a Isabel en consecuencia, en reyes de Castilla y de Aragón. Perdón. Al menos aparentemente ambos reyes, y ambos con carácter no de consortes, sino ejecutivo, en todos los sentidos, hecho que marcará su reinado y todo un estilo de gobernanza nunca conocido hasta entonces, y que más tarde serviría de modelo a su nieto Carlos de Habsburgo, el emperador del Sacro Imperio, César Máximo de los romanos y rey de Castilla, Aragón, Granada, Nápoles, Jerusalén, duque de Borgoña y de Milán, y soberano de otros 100 territorios, así como patriarca de las islas y tierra firme más allá de la mar Océana. Y es que cuando don Carlos de Habsburgo casó con Isabel de Portugal, compartió en el mismo
siguió el ejemplo de su abuela, Isabel, y mientras él estaba en Francia, en Italia, en Inglaterra, en fin, donde le llevaran sus pleitos de cada momento, era la reina Isabel de Portugal la que se ocupaba como regente. El final de la guerra civil, acabadas las guerras civiles, son proclamados y jurados los ambos príncipes, mujer y marido, como reyes y teóricamente sin distingo de poder y mando en una u otra parte del reino. Firmados todos los tratados, acuerdos y convenios, los reyes de Castilla y Aragón para siempre y hasta ahora departieron largamente entre alegrías nupciales que habían pospuesto y viajes de cortesía a sus territorios, y acordaron un plan de actuación al que ambos se atendrían y que se centraría en que nunca jamás se repitiera lo que habían vivido. Debía consolidarse una dinastía que reinara sin discusión ni alternativa sobre la mayor parte de la península hispana, así como en todos los reinos, principados, ducados y señoríos, de la que intentarían además llevar sus límites hasta el mar Mediterráneo, arbitrando para ello una política de fortalecimiento de la unidad, recién convertida en núcleo de sus esfuerzos, basada en enlaces matrimoniales de sus hijos y sobrinos, tendentes a convertir en imperio lo que hasta entonces fueron dos reinos sin más pretensiones. Sentada la base de la unidad y de la vocación de universalidad, era menester atender a los afanes del alma y de la fe, tan desatendidos en opinión de los jóvenes monarcas, consolidar la fe única y extender su credo y pertenencia entre todos los habitantes de sus reinos. Para ello recurren a Sisto IV de nuevo, muy ocupado en ese momento en el control de los trabajos de construcción de la Capilla Sixtina, que lleva su nombre por él, y su decoración por Miguel Ángel, y le piden que actualice para sus reinos el Santo Tribunal de la Inquisición, del que Francia, por ejemplo, había disfrutado y siempre bajo la potestad de sus monarcas y en su ámbito territorial. Dicho y hecho. Sisto IV, el portador de las sandalias de Pedro en ese momento y ocupante de la sede apostólica, decretó una bula que antes citaba el padre Miguelza, que crea el Santo Oficio bajo la tutela y potestad de Isabel y Fernando como tribunal eclesiástico con fuero propio, independientemente del episcopado. En su virtud nace el concepto de limpieza de sangre, que condiciona la vida pública durante siglos y que impide a judíos conversos o musulmanes acceder a cargos de responsabilidad o a la nobleza, sin dejar de contar siempre con su capacidad para la economía, la agricultura, la ganadería, la artesanía, la ciencia o las artes. Si intentamos buscar entre los más altos gobernantes del siglo XX o XXI, que lo han sido o lo son bajo el signo de la democracia y la modernidad, nos es difícil encontrar a un político o testa coronada, dictador o elegido, me da igual, que esté a la altura de esta pequeña y frágil mujer. Isabel Trastámara, reina de Castilla, que junto a su marido Fernando y compartiendo los dos tronos de ambos, realizará una tarea tan fructífera en el desarrollo de los territorios que por la gracia de Dios y por su indómita resolución le fueron asignados. Donde, durante 2 siglos de reinado de los Trastámara, se impusiera el desorden organizativo y la sumisión a la voluntad, a veces perezosa, torpe o enfermiza del príncipe de turno, y a su muerte, la división y minimización de Castilla para satisfacer los fueros que obligaban a dejar a cada uno de sus herederos partes del reino y títulos a la altura de sus sangres reales, ella, con el consejo y poco más de Fernando, príncipe modelo para Maquiavelo, no lo olvidemos,
Acometió una reordenación legislativa en las Cortes de Toledo en 1480. Promulgó unas ordenanzas reales de Castilla. Reformó las finanzas de la Hacienda Real y del Ejército. Y por fin, y no menos importante, unificó la legislación de Castilla con las leyes de Toro en 1504 y una compilación de fueros y privilegios de Aragón realizada en 1484 y en 1515, ya sin ella, la segunda parte. Crearon Isabel y Fernando un ejército permanente y a sueldo, modernizaron la marina y también entregaron su esfuerzo a la regulación de la agricultura, la ganadería, las industrias y el comercio, a las artes y las letras. Quizás sea el momento de hablar de los dos proyectos estrella del reinado de Isabel de Trastámara, reina de Castilla. Son, en primer lugar, la campaña de conquista del sur de Castilla, el reino de Granada, por motivos religiosos, pero también políticos. Y en ello empeñó el mejor de sus esfuerzos, sin perder nunca el norte de que no se convirtiera en una sangría para Castilla. Y a ello se dedicó desde 1480, dejando, dicen la mayoría de los historiadores, en manos de su más experimentado militarmente esposo, el mando de las fuerzas que lo harían posible. Pero sin olvidar nunca que ella era la reina de Castilla. Culminó estos afanes el 2 de enero de 1492 con la toma, sin derramamiento de sangre, de la Alhambra de Granada, sede de la corona nazarí, lo que nos indica, sin posibilidad de error, la importancia de su mano y la de sus consejeros por encima de los ánimos guerreros demostrados por Fernando en Málaga, por ejemplo. Yo resido en Málaga y conozco bien por lectura y por estudio las diferencias entre la toma de Granada y la toma de Málaga. La toma de Málaga fue sangrienta, donde las haya. Igual fue la de Ronda, igual, en fin, no voy a alargarme en eso. Sin embargo, y curiosamente, la de Granada no hay sangre. Cada uno saque sus conclusiones, cada historiador las saca. En mi caso, como estudioso del tema, mi conclusión es que Isabel tuvo mucho más que ver con los pactos con Boabdil que Fernando en este caso. La segunda meta, en este caso inesperada, la citaba don Fernando, surge en el campamento de Santa Fe, muy cerca de aquí, durante el sitio de Granada, cuando un marino genovés procedente de Portugal, de donde había sido despedido sin conceder las mercedes que requería, y le planteó a sus majestades su convencimiento de que existía una ruta mucho más corta y segura para llegar a Asia, e Isabel asumió el liderazgo personal del proyecto, asumiéndolo con su patrimonio personal más valioso, sus joyas. Mientras Fernando reía. Con ese fin se firmaron las capitulaciones de Santa Fe, el 17 de abril de 1492, en las que se hacía el reparto de los beneficios de la expedición que partió de Palos en ese mismo año. Al año siguiente, 1493, Alejandro VI, el Papa, otorgó a Isabel y Fernando la soberanía de las tierras descubiertas, más allá de la mar Océano. Y en 1494 recibieron de la misma mano el título de Reyes Católicos. Todos estos logros y reformas fueron esenciales para que su nieto, Carlos de Habsburgo, pudiera al menos intentar unificar los territorios de la península ibérica con su legado al norte de Europa, del centro, de Italia, o los transoceánicos o situados en la costa sur del Mediterráneo. Conseguirlos es otro tema que ustedes podrán dilucidar seguramente mucho más fácilmente leyendo mi novela Isabel, que se ocupa de todo el reinado del emperador, en especial de los últimos 3 años en Justo.
juste un año y pico y desde su abdicación en Bruselas. ¿Quién fue como esposa o madre Isabel de Castilla? Diré hoy que hasta su matrimonio fue una cuestión compleja y que requirió de artes malas y buenas, entre las que enumeraré alguna firma falsificada en una bula, algunas imposiciones por parte de su hermano de novios sin edad ya de tener descendencia, pero que finalmente, y para no aburrirles, les diré que escapando de la vigilancia impuesta a Isabel por su hermano de las manos de Juan Pacheco, la princesa de Asturias escapó de Ocaña y se reunió con Fernando, que a los efectos había viajado en secreto por toda Castilla hasta llegar al Palacio de los Viveros en Valladolid, donde por fin contrajeron matrimonio el 19 de octubre de 1469, estando convencida Isabel que tenía una bula que la autorizaba a tal matrimonio. No era ella la gestora del engaño. Fue en 1471, a finales, cuando Sixto IV mandó a Castilla a Rodrigo Cardenal de Borja en castellano y Borgia en italiano, para, entre otros asuntos eclesiásticos, resolviera la santidad del matrimonio regio. Y ahora sí, con una bula firmada en el bolsillo por el mismo Papa. Puso paz, al fin, en la atormentada alma de nuestra protagonista, que para que ustedes se hagan una idea de su nivel de lealtad a su fe católica, también ha sido formada y penetrada por dos espíritus femeninos, Isabel la Católica y Teresa de Jesús. Mil gracias a todos por